y nos metemos en el gran tema a nivel de la política local o de la actualidad local por estas horas, que justamente está vinculado a ese ingreso de algunas personas al domicilio de la fiscal de corte subrogante, Mónica Ferrero, y de las repercusiones de ese hecho a nivel político, pero no solo político partidario. Hablará a continuación Natalia Ubal, que ha venido como todos los lunes. ¿Cómo andas, Nati? ¿Cómo andás, Martín? En esta ocasión es una visita distinta a las anteriores porque, bueno, se dio un hecho inesperado y grave durante el fin de semana que cambió el eje de la conversación política y lo focalizó ¿dónde? ¿Lo puso dónde? De hecho, Martín, si me dejás un apuntecito, habíamos preparado una columna que tenía que ver con el discurso de Uruguay en Naciones Unidas y comparándole un poco el discurso de Orsi con los otros presidentes latinoamericanos progresistas. Y bueno, esto trastocó un poco todos los planes, pero ya que estoy voy a hacer un apuntecito nomás porque vos mencionabas, Martín, el tema de la no mención a la palabra genocidio, que efectivamente los presidentes como Lula de Brasil, Boric de Chile, Petro de Colombia, ni que hablar, lo mencionaron en reiteradas ocasiones la palabra genocidio en su discurso. También otra diferencia ahí fue la cuestión de la mención a la dimensión más humanitaria, ¿no? En el caso de Lula y Boric usaron, digamos, metáforas e imágenes que aludían a la vida de las mujeres, de los niños bajo los escombros y al tema del derecho internacional. Y en el caso del discurso de Orsi, eso estuvo ausente también, es decir, no hubo menciones tan explícitas a la pérdida de vidas y con imágenes, digamos, tan fuertes y tan que apelaban tanto a la emoción. Eso también estuvo ausente, no solamente la palabra genocidio. Nada, hago ese apunte porque nos quedó colgado ese tema, porque evidentemente acá hubo un antes y un después, como dijeron algunos partidos políticos en sus conferencias de prensa ayer y en sus declaraciones, porque hubo como una especie de cambio cualitativo en digamos, los avances y los ataques del narcotráfico y sus objetivos. Porque acá, digamos, si bien todavía la investigación no está terminada, como seguramente hayan comentado, en realidad hay una hipótesis muy fuerte que tiene que ver con que esto está vinculado al narcotráfico, al crimen organizado, el atentado que sufrió Mónica Ferrero, la fiscal de corte subrogante, en su domicilio. Es decir, por un lado tenemos un atentado en el domicilio de la fiscal de corte y por otro lado a la fiscal de corte, ¿no? Que es una figura que representa la institucionalidad de la Fiscalía General de la Nación y en ese sentido es distinto que otros episodios que han habido, ¿no? Porque la propia Ferrero ha sufrido amenazas y ataques en algunos casos. Uno de ellos tuvo que ver, fue en 2020, que estuvo casi en simultáneo un ataque a la sede de la Brigada Antidrogas y donde hubo explosiones, donde hubo daño a vehículos, a 4 vehículos, y en ese momento Ferrero recibe un mensaje con una amenaza de muerte que dice que ellos están un poco, los que suscriben ese mensaje del primer cártel uruguayo, están un poquito enojados, decían, con lo que estaba pasando, y en ese momento fue en simultáneo una incautación grande de droga y que esa amenaza de muerte después también estuvo precedida en un momento de otra agresión contra la fiscal Ferrero, que fue presuntamente una rapiña, pero Ferrero asegura que fue una falsa rapiña, que en realidad lo que quisieron fue lastimarla y amedrentarla, y le sacaron el hombro, estuvo como, ella decía que tuvo todo el cuerpo negro, pero que siguió adelante, eso lo dijo en el Parlamento, y ahora hay que ver también que ella fue durante mucho tiempo fiscal primero de crimen organizado, después de estupefacientes, y ahora, si bien es la fiscal de corte subrogante, o sea, ejerce la supervisión del resto de los fiscales, ella está al tanto y supervisa todos los casos vinculados a los grandes cargamentos de drogas. O sea, mantiene un vínculo con esa temática. Mantiene un vínculo, lo dijo ella en el Parlamento, lo confirmó, de hecho estuvo supervisando este último caso de la incautación de las 2.200 toneladas en Punta Espinillo y de cocaína, y bueno, ella dijo que había estado supervisando hasta ese operativo también, y la fiscal que está ahora actualmente, Angelita Romano, que está estudiando este caso, era su fiscal adjunta, y de alguna manera también por ese vínculo, ella está muy al tanto de esto, y es muy probable, eso decía el Ministerio del Interior ayer, el ministro Negro, que por algunos indicios, como por ejemplo algunos nombres, decía él, que se repiten, o algunos patrones comunes de los ataques, es probable que esté detrás de esto los Alvin, el grupo de los Alvin,
que están muy vinculados a Sebastián Marcet. Esa es la principal hipótesis de la policía. Por ejemplo, aparentemente la granada que explotó en el domicilio de la fiscal, que destruyó las ventanas de la cocina, aparentemente esa granada sería una granada militar, que es un poco lo mismo que se utilizó en el ataque de 2020 a la Brigada Antidrogas. Eso por un lado. Y por otro lado, el nombre de Fernández Albín, que es un narcotraficante que estuvo preso, en este momento está libre, pero estuvo preso en el penal de Libertad y varios integrantes de su grupo están en el penal de Libertad. Se requisó algunas celdas en el penal de Libertad, se incautaron celulares y bueno, quedarían también algunos indicios de que los Albín estarían vinculados a este operativo, digamos. Antes de pasar a las derivaciones políticas, para reordenar aspectos vinculados a lo que ocurrió en el domicilio de Ferrero, además de haber disparos, hubo entonces una explosión de un artefacto que se puede decir que es una granada. Digo porque las autoridades en su momento hablaron de un explosivo que estaba siendo analizado. Me parece que no quisieron, por lo menos inicialmente, dar el paso de definirlo. Vos hablas concretamente de una granada. Ayer lo que se dijo fue que estaba haciendo un informe el Servicio de Material y Armamento del Ejército y todavía no se ha dado públicamente a conocer ese informe. Yo lo que estoy manejando son algunas versiones de prensa de periodistas especializados en policiales de distintos medios que están manejando ya que habría sido una granada militar. Y esto es significativo porque por lo menos lo que se explicó en su momento, no sé si recuerdan, en un momento se había encontrado una granada de este tipo en Punta del Este y en su momento las autoridades policiales dijeron que estas granadas ya no estaban siendo, el ejército ya no las tenía, por lo tanto tenían la hipótesis de que habían sido traídas de Bolivia. Entonces, bueno, nada, como que todos esos indicios que ya les digo, no están confirmados todavía oficialmente, podrían dar cuenta de que estaríamos ante, bueno, una amenaza del narcotráfico que fue un poco más allá de lo que ha ido hasta el momento, ¿no? De lo que había ido, y viene una escalada, ¿no? Porque sí, viene atentados primero a las sedes públicas, a las instituciones estatales en general, y ahora a la propia fiscal de corte, ¿no? Todo eso que decís aparte es coherente con lo que en Radio Sarandí se informó en esta jornada acerca de un trabajo de la Brigada de Drogas, un informe justamente, que dice que previamente al atentado el narcotraficante Luis Fernández Albín pensaba comprar granadas o adquirir granadas en Bolivia para traerlas a Uruguay. O sea que hay como muchos indicios que, bueno, distintos medios, colegas, están manejando en ese sentido y evidentemente uno supone que hay una línea de investigación por ahí. Veremos qué resultado arroja concretamente, ¿no? Sí, veremos qué resultado. Ahí después, bueno, ni que hablar que la gravedad del hecho estuvo marcada por ejemplo, un indicador de eso fue la cantidad de repercusiones políticas y de todo tipo que tuvimos y sociales en general respecto al atentado. De ámbitos partidarios que generalmente un domingo no sesionan, ¿no? Eso también da la pauta de que la clase política, bueno, la dirigencia política reaccionó muy rápido para marcar una postura. Claro, primero tuvimos las primeras reacciones fueron en redes sociales, sobre todo de integrantes del Partido Nacional. También el expresidente Luis Lacalle Pou fue uno de los primeros que reaccionó ante esto. Después tuvimos una declaración, una citación del directorio del Partido Nacional que se reunió ayer, del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado que también se reunió ayer, y hubo una declaración del Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio sobre este tema también. Tuvieron, digamos, algunas cuestiones en común y algunas diferencias, todas estas declaraciones políticas. Ahora vamos después a las reacciones de los actores judiciales, pero en el caso de las reacciones políticas, en la del Frente Amplio fue la que de alguna manera puso algunos elementos distintos respecto al Partido Colorado y del Partido Nacional, porque habló, por un lado, bueno, todas lo que tuvieron en común fue la solidaridad, manifestar solidaridad con Ferrero y bueno, el repudio al atentado, al ataque. Pero en el caso del Frente Amplio, adicionalmente se respaldó el accionar del Ministerio del Interior y además se dijo que tenía que aprobarse de manera urgente el proyecto de ley de lavado de activos que está siendo estudiado por el Parlamento. No, eso fue como lo que manifestó el Frente Amplio. En el caso del Partido Colorado y el Partido Nacional hicieron mucho énfasis en que esto es un antes y un después. Algunos hablaron de un cambio cualitativo en el accionar del narcotráfico y ahí hubo como algunos matices, quería señalar dentro del propio Partido Nacional, porque en la conferencia de prensa estuvo encabezada por el presidente del directorio, Álvaro Delgado, y ahí, bueno, manifestó esto que yo venía diciendo, ¿no? De la cuestión de la solidaridad con Ferrero, que esto era un atentado contra las instituciones, contra el Estado de Derecho,
y una periodista le pregunta si considera que hay responsabilidad acá del gobierno, si considera que habría que interpelar al ministro, y él rápidamente dice, bueno, hoy estamos hablando de otra cosa, se verá después, más adelante. Hoy lo que estamos diciendo es que estamos todos unidos en la repudio de este atentado, y no quiso cuestionar directamente al gobierno en el caso de Delgado. En cambio, el senador Javier García sí lo hizo. A continuación, cuando le tocó hablar a él, dijo, bueno, en realidad si estamos hablando de que sucedió este atentado, estamos diciendo que las cosas no están funcionando bien, ¿no? Fue bastante enfático en eso, lo repitió un par de veces. Y otro que fue crítico también fue el exministro del Interior, Nicolás Martinelli, y fue crítico fundamentalmente de lo que dijo Negro respecto a la hipótesis que tenía sobre que este atentado podía obedecer a la incautación de 2.200 toneladas de cocaína. Él dijo que kilos de cocaína. Él dijo que bueno, que en realidad era un poco apresurado decir eso, decir que podía obedecer a eso, y que en realidad en gestiones anteriores se había incautado mucha droga, que en la gestión anterior en particular había habido un récord de incautación y que no había habido este tipo de episodios, ¿no? Digo esto porque bueno, fue bastante unánime el respaldo del sistema político a Ferrero y a la institucionalidad, pero hubo algunos matices, hubo voces más críticas con el gobierno que otras dentro de los partidos políticos. Sí, yo creo que en ese sentido hubo mayor mesura en la postura del Partido Colorado, por lo menos en lo que expresó, si no me equivoco, en formato de conferencia de prensa, el secretario general partidario y también senador Andrés Ojeda, que no fue más allá de la condena a lo que pasó, del respaldo a Ferrero y también de un mensaje de respaldo en el sentido de que avancen las necesarias investigaciones para dar con las personas responsables, ¿no? Claro, sí, él habló de un Estado democrático desafiado, pero hablaba en general, ¿no?, de las instituciones democráticas, y sí, no fue más allá, no hubo críticas al gobierno en ese caso. Donde sí hubo críticas al gobierno, si salimos un poco de las repercusiones del sistema político, fue en el sindicato de la Guardia Republicana. Ajá. Que fue uno de los últimos pronunciamientos que tuvimos, que fue en las últimas horas, y fue muy crítico, ¿no? Y ahí yo quería, incluso pidió la renuncia del ministro Carlos Negro, está solicitando la renuncia de Negro, ahora voy a explicar por qué, pero hay algo en común de este pronunciamiento respecto al pronunciamiento que también hicieron los fiscales, la Asociación de Magistrados Fiscales y la propia Fiscalía General de la Nación. Las dos instituciones sacaron comunicados después de lo que pasó, y un punto en común de estos tres actores es que piden más seguridad, ¿no? Y el ministro Negro dijo en la conferencia de prensa ayer que iban a poner más seguridad para Ferrero. Estuve leyendo algunas versiones de prensa de esta mañana que indicaban que hay algunos agentes, un par de agentes con metralletas de la Guardia Republicana en el domicilio de Ferrero. Recordemos que Ferrero tenía solamente una garita con un funcionario que de hecho se enteró casi al mismo tiempo de la explosión que los vecinos y que la propia Ferrero, o después incluso. Entonces, se estaba reclamando tanto por parte de los fiscales como de la Fiscalía General de la Nación que se pusiera un poco más de empeño, digamos, en la custodia y en la seguridad de la fiscal, teniendo en cuenta todas estas circunstancias que estamos mencionando. Garita que custodiaba el frente de la casa, la fachada, pero no el fondo, en el que aparentemente, o a través del cual aparentemente se dio el ingreso, ¿no? Sí, a través del cual se dio el ingreso. No sé si lo mencionaron, Martín, al inicio del programa, pero hay 2 personas detenidas por este episodio. Sí. Pero no son aparentemente los responsables directos de los disparos ni de los explosivos, sino gente que facilitó eso, logísticamente, digamos, ¿no? Y también hay una camioneta incendiada, bueno, etcétera. Pero bueno, este reclamo de mayor seguridad estuvo presente en los actores judiciales, y Negro aseguró que se iba a cumplir. Y después, en el caso de la Guardia Republicana, el sindicato de la Guardia Republicana es bastante crítico y menciona con Negro, y menciona, por ejemplo, algunos atentados contra policías que ha habido en el último tiempo. Menciona, por ejemplo, la muerte, no lo dice con nombre y apellido, pero dice atentados contra policías en la vía pública. Por ejemplo, en el caso de Punta Gorda, recordemos un policía de la Guardia Republicana asesinado. También en espectáculos menciona, por ejemplo, no lo dice directamente, pero el caso de la Bengala, ¿no? del policía que fue herido, y
y dice que, bueno, que Negro no tiene llegada a sus funcionarios ni contundencia hacia la delincuencia. Eso dice el comunicado del Sindicato de la Guardia Republicana. Esa es una crítica fuerte. Fuerte, sí. Que no tiene llegada a sus funcionarios ni contundencia hacia la delincuencia, que eso nos envía a la primera línea sin herramientas y sin planificación. O sea, están acusando de que no hubo planificación. Cuestionan la instalación de la garita, como que, bueno, que es un servicio que se cumple de forma estática, sin garantías. Habla de fallas graves en la planificación, como decía, que ponen en riesgo la vida de la fiscal y también de los policías que la custodian, ¿no? Creo que fue el pronunciamiento como más fuerte porque en realidad desentona un poco con todo esto que veníamos hablando de cómo reaccionó el sistema político. Es una crítica muy fuerte. Y después otras repercusiones tuvieron que ver fueron ya internacionales. Fue la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos y también los fiscales, la red de fiscales iberoamericanos antidrogas que se hicieron, bueno, mostraron su solidaridad con Ferrero, se comunicaron con ella estuvo hablando con estas redes y bueno, le expresaron su respaldo. Claro, porque bueno, hay un contexto internacional, particularmente en Latinoamérica, incluso si queremos acotar la mirada o acercarla a Uruguay, en Sudamérica, de crecimiento del crimen organizado y de incluso hechos mucho más graves que que han terminado hasta con la vida de fiscales. Pensemos en lo que pasó con Marcelo Pecci, ¿no? El fiscal paraguayo, que dicho sea paso, se dice en ese proceso que termina con su asesinato mientras estaba de vacaciones, puede haber vinculaciones uruguayas, de manera que es natural que se generen, ¿cómo decirlo?, estos mecanismos de comunicación entre fiscales de distintos lugares del continente, claramente. Sí, de hecho en este caso la hipótesis principal de la policía es que en realidad quisieron asustar a la fiscal, porque con ese grado de planificación y con la capacidad, bueno, de eso, de ingresar por atrás de la casa, conocen perfectamente su domicilio y dónde está la custodia, si querían hacerle realmente daño, la hipótesis es que podrían haberlo hecho. Claro. Y es que quisieron amenazarla, pero bueno, no sabemos dónde termina esta escalada. Sabemos además que los Albín, conversaba ayer con un colega especializado en policiales y me decía que, bueno, la cantidad de recursos económicos que manejan, que a veces hacen pagos de $100.000, bueno, por distintos conceptos, y estas personas, ¿no?, que están presas y que la cabeza Fernández Albín, y que en realidad, bueno, con la capacidad económica que tienen y la capacidad logística que tienen, que muchas veces en algunos territorios es superior a la del propio Estado, no sabemos dónde va a terminar esta escalada, o sí sabemos, porque si en realidad si vemos alrededor y vemos en la región, sabemos que puede empeorar la situación, sí, claro, incluso, ¿no? La nota de la diaria, cuando la que resume lo ocurrido en el domicilio de Ferrero, cuando habla de cómo, digamos, las personas que ingresaron consiguieron llegar al predio donde está la casa, dan cuenta de una serie de detalles. En todo caso hay que leer la nota para entenderlo, pero es secundario cuáles son los detalles, pero que llevan a sacar la conclusión de que hubo un estudio de la zona y de la casa en días anteriores muy pormenorizado, lo que da la pauta, bueno, de la capacidad organizativa justamente, claro, de esos grupos, ¿no? Y después otro elemento que no se menciona tanto es el hecho del manejo de los celulares en las cárceles, ¿no? Que cada tanto volvemos a hablar de eso, pero que supuestamente no debería suceder, y que por lo que estuve conversando con algunos actores judiciales me comentaban que, bueno, que es como una especie de autorregulación, en el sentido de que sabemos que en Uruguay el estado en el que están las cárceles, que hay muy pocos funcionarios penitenciarios por preso, por privado de libertad, y que en realidad no tienen capacidad de controlar todo lo que pasa dentro de las celdas, y que es una especie de, los policías saben, me comentaba un actor judicial, los policías saben que si le quitan a todo el mundo los celulares es como una especie de declaración de guerra y tienen asegurada la guerra interna en la cárcel. Entonces un mecanismo como de mantener la paz de alguna forma es, bueno, hacer como la vista gorda con estas cosas, y en algunos casos también incluso hay casos de corrupción, ¿no? Policial. O sea, es hacer la vista gorda con algo muy delicado, pues la capacidad de comunicación que hay entre el adentro y el afuera de las cárceles a nivel de organizaciones criminales. Lo que no abarca a todas las personas privadas de libertad, ni mucho menos, pero sí a una parte que está muy vinculada a estos acontecimientos. Y que lo usan para maniobras delictivas, como coimas, extorsiones, para ordenar ejecuciones, ¿no? Estamos hablando de mecanismos de comunicación que se usan para eso. Bueno, la prueba más flagrante
flagrante fue la incautación de celulares, ¿no? En el medio de la celda de los Albín, ¿no? Que son un grupo muy peligroso. Eso pasó en el penal de Libertad. En el penal de Libertad, horas, claro. Después de este suceso en la casa de Ferrero. Después de este suceso, sí, incautaron eso. También ese es otro indicio de que estaría conectado el episodio con ellos. Pero bueno, tenemos todo este tipo de repercusiones y bueno, después seguramente haya derivaciones políticas de esto, ¿no? Ni que hablar que lo principal acá es la gravedad de la situación, la solidaridad con Ferrero, que fue atacada, aparte en su domicilio, con todo lo que eso significa, ¿no? En términos psicológicos para una persona, eso es lo principal, pero sin duda este episodio va a tener repercusiones políticas porque Ferrero estaba de alguna forma siendo cuestionada por el Frente Amplio y que quería su sustitución, quería designar un nuevo fiscal de corte. Hay que ver en estas circunstancias si eso avanza, porque tengo la sensación de que este episodio de alguna forma, que no va a ser el momento ahora para sustituir a Ferrero en un momento por un lado de tanta vulnerabilidad de ella y que bueno, que seguramente no sea el momento político tampoco para rediscutir ese tema, que bueno, se estaba poniendo no solamente el tema de la titularidad de la Fiscalía de Corte, sino que también Ferrero estaba siendo cuestionada por los senadores del Frente Amplio que la habían convocado para que diera explicaciones sobre una serie de cuestiones que ahora parecen menores, digamos, al lado de todo esto, pero que tenían que ver con un pedido de información de ella a la Caja de Profesionales vinculado al ejercicio de los fiscales en actividad. Claro, porque hay una disposición que inhibe que quienes se desempeñan como fiscales puedan desarrollar tareas por fuera en el sentido del ejercicio liberal de la profesión, por fuera de la Fiscalía, y bueno, allí, en el marco de ese asunto en particular, Ferrero hizo algunas averiguaciones para ver si no había, sobre todo una persona que estaba incumpliendo con esa disposición, y para eso pidió determinada información en la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, lo que se entiende que fue hecho de un modo tal que vulnera determinados derechos vinculados a la reserva, sí, al secreto tributario. Exactamente, sí. ¿no? Claro, como vos decías, eso queda muy a la sombra de este hecho que reviste gravedad y que tiene otras connotaciones. En tren de redondeo a nivel de la cuestión política, yo decía hace un rato, cuando abríamos la entrevista con el ministro Lubetkin, que estaba por empezar en ese momento una reunión, nada menos que en la Presidencia de la República, entre el presidente Orsi, el ministro Negro, la ministra Lasso, ¿no? Interesante que se involucre al Ministerio de Defensa Nacional en este tema, porque a esa reunión también iba Mónica Ferrero. Yo supongo que va a haber aspectos del cuidado personal, de la seguridad personal de la fiscal de corte subrogante que se van a abordar ahí, lo que, bueno, requerirá un acuerdo, porque también hay una persona que hará sus precisiones con respecto a qué requiere y qué no, cuánto quiere que se invada su vida normal y cuánto no, porque también esa es una dimensión de la vida de una persona amenazada a este nivel que hay que tener en cuenta. Pero me pregunto si no surgirá de esa reunión algo más. La reunión empezaba a las 10 de la mañana, son 10:44. Supongo, porque no estoy siguiendo la actualización, que debe continuar, pero saber qué se habló ahí o de qué se habló ahí me parece que es una de las grandes preguntas del día y va a ser noticia. Sí, al final la corrieron para las 11 la reunión esa. O sea que todavía no empezó, todavía no arrancó, está por empezar. Está por empezar. Lo Bien. que sí arrancó es hay una reunión de la Comisión Especial de Seguridad en el Parlamento que la convocó Pablo Audala, que es el presidente de la comisión. Bueno, en realidad a instancias de Gerardo Sotelo, el diputado del Partido Independiente, Pablo Audala convocó a esta reunión especial de la comisión que va a ser antes de la Comisión de Presupuesto. Breve asterisco. Pablo Audala, diputado del Partido Nacional, ex subsecretario del Interior, gobierno pasado. Ex subsecretario del Interior, diputado del Partido Nacional, convocó esta sesión que en realidad, por lo que presumo que va a ser en la misma línea de las declaraciones de ayer de los partidos políticos, de un respaldo unánime a Ferrero y bueno, un repudio al atentado, seguramente. Eso va a ser el resultado de esta reunión. Y en la reunión interejecutiva participa Lasso, seguramente tenga que ver con el tipo de armamento que utilizaron los narcotraficantes y porque el Servicio de Material y Armamento del Ejército está haciendo un informe sobre eso, como decía. Eso arranca ahora, seguramente no dure mucho tiempo porque está previsto que el ministro Negro vaya al Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio a mediodía, o sea, van a pasar muchas cosas hoy vinculadas a este tema. Va Negro al secretariado. Ayer en Séptimo Día, de Canal 12, Pablo Audala
del Partido Nacional decía que, bueno, que él entendía que Negro también se tendría que reunir con los otros partidos políticos, no solamente con el Frente Amplio, dijo ayer Abdala. Pero bueno, por ahora está previsto, que yo sepa, está prevista esa reunión con partidos políticos solamente con el Frente Amplio a mediodía. Sí, y para cerrar, yo tengo la impresión de que esto en un contexto en el que iba creciendo el discurso crítico para con la gestión de Negro, sobre todo desde el principal partido de la oposición, que es el Partido Nacional, en algún momento va a plantear la discusión en la oposición acerca de si ir por más. Una convocatoria al Parlamento, por ejemplo, una interpelación o algo parecido. Me da la impresión de que primero deberá bajar la espuma y haber, no sé, algo parecido a un gran acuerdo en torno a cómo reforzar los mecanismos de seguridad de Ferrero y en líneas generales el combate a los grupos criminales que pueden llevar adelante estas acciones, pero creo que en pocos días vamos a estar inmersos en esa discusión. Porque recordemos que tenemos, en términos de contexto, tenemos dos temas que iban corriendo en paralelo. Uno era la fuerte crítica que hubo la semana pasada a la gestión del Ministerio del Interior por la racha de homicidios que hubo la semana pasada. 7 y ayer entre hubo miércoles otro. y jueves, y bastantes en las últimas horas. Menos, sí, pero unos cuantos durante el fin de semana. Sí, muchos homicidios y bueno, es algo a lo que estamos lamentablemente acostumbrados en los últimos años, al incremento de los homicidios, a la tasa tan alta de homicidios que tiene Uruguay en comparación con la región incluso, que es una región violenta ya de por sí. Entonces eso estaba corriendo en paralelo, y en paralelo la discusión del Plan Nacional de Seguridad, que tiene como uno de sus ejes el narcotráfico, y bueno, habrá que ver ahí si se logra algún tipo de acuerdo. En el pasado los acuerdos que han habido han sido en torno al incremento de penas, o bueno, en su momento en el gobierno de Mujica estuvo planteado lo de la regulación del mercado de drogas. El Frente Amplio lo tiene en su programa, seguir avanzando en la regulación del mercado de drogas, pero bueno, habrá que ver dónde pueden darse los consensos interpartidarios para abordar este tema, ¿no? Y en paralelo una más, que es la discusión presupuestal, que también sí, ya lo ha tenido duda. a Negro muy cuestionado, por lo que entiende la oposición, es el no cumplimiento de un compromiso de campaña vinculado a la cantidad de nuevas vacantes que va a llenar el actual gobierno a nivel del cuerpo policial, ¿no? Sí, porque recordemos que crea en realidad 1.000 cargos, se había comprometido a crear 2.000, lo que hace es crear 1.000, y los otros 1.000 que sí se crean, pero en realidad es a partir de la redistribución de otros cargos dentro del ministerio que se crean estos siguientes 1.000, digamos, ¿no? Y esa es una de las críticas que hace la oposición al Ministerio del Interior. Natalia, muchas gracias por este resumen que finalmente nos terminó arrimando nuevamente a discusiones que ya venían de antes y que ahora van a convivir con todo lo que pasa en torno a Ferrero. Y en las próximas horas habrá novedades, así que seguiremos en contacto. Seguramente. Hasta Nos la vemos, próxima. Martín.